Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Fue el destino o la casualidad lo que reunió a Yamur Yüksel y Bar Baktas años después en esa noche mágica? Queridos amigos, hoy tengo una historia para ustedes que hará latir sus corazones más rápido, una historia donde el amor y el destino se entrelazan de una manera que ni los mejores guionistas podrían haber imaginado. Prepárense, porque lo que sucedió anoche entre Yamur Yüksel y Bar Baktas no fue solo un encuentro casual, fue un momento que todos recordaremos por mucho tiempo. Todo comenzó en una velada brillante, bajo las luces de un evento muy exclusivo donde se reunieron las estrellas más grandes. El ambiente estaba cargado de emoción y glamour, pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Yamur Yüksel llegó primero, luciendo espectacular, con una sonrisa que, aunque hermosa, escondía una nostalgia que solo sus verdaderos fans hemos notado últimamente. Ella saludaba a la prensa, posaba para las fotos, pero sus ojos parecían buscar algo, o a alguien, entre la multitud. Y entonces, ocurrió. La entrada de Bar Baktas fue como un trueno silencioso que cambió la atmósfera del lugar. Llevaba años sin coincidir con Yamur en un evento público, años en los que sus caminos se habían separado completamente, o al menos eso creíamos nosotros. Cuando Bar entró al salón, el tiempo pareció detenerse. Los murmullos de la gente se desvanecieron y todas las miradas se dirigieron hacia ese instante inevitable. Yamur, que estaba conversando con unos amigos cerca de la entrada, sintió su presencia antes de verlo. Se giró lentamente, como si una fuerza invisible la llamara. Y allí estaba él. Sus miradas se cruzaron y, amigos míos, la electricidad en el aire era tan fuerte que casi se podía tocar. No fue un simple saludo de ex colegas, fue una conversación silenciosa de dos almas que nunca se dijeron adiós de verdad. Bar, con esa caballerosidad que lo caracteriza, no dudó ni un segundo. Rompió el protocolo, ignoró a los periodistas que gritaban su nombre y caminó directamente hacia ella. El silencio en el salón era total mientras él se acercaba. Yamur no se movió, se quedó allí, esperándolo, como si hubiera estado esperando este momento durante 1000 años. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, la tensión se transformó en pura emoción. Bar le sonrió, una sonrisa suave y cargada de recuerdos, y le dijo con una voz que, según testigos cercanos, temblaba un poco: han pasado tantos años, pero parece que fue ayer cuando te vi por última vez, Yamur. Ella, visiblemente conmovida, respiró hondo antes de responder. Sus palabras fueron las que nos confirmaron que esto no era un juego. Yamur lo miró a los ojos y susurró: quizás el tiempo es solo una ilusión, Bar. Lo que es real nunca se va del todo. ¿Pueden creerlo? ¡Qué momento tan intenso! Pero eso no fue todo. Después de ese primer saludo, ambos se apartaron un poco del centro de atención, buscando un rincón más privado, aunque, por supuesto, todas las cámaras estaban apuntando hacia ellos desde la distancia. Se les veía hablando animadamente, a veces riendo, a veces con gestos muy serios, como si estuvieran poniéndose al día de una vida entera en solo unos minutos. En un momento dado, se pudo escuchar a Bar decir: ¿crees que fue casualidad que ambos decidiéramos venir hoy? Yo casi no vengo, pero algo me empujó a estar aquí. Y aquí es donde viene la parte más impactante, la declaración que ha sacudido a todo el mundo del espectáculo. Yamur, con una seguridad que pocas veces le hemos visto, le respondió: no, Bar. No creo en las casualidades. Esta noche, este encuentro, no es suerte. Esto es el destino llamando a nuestra puerta otra vez. Increíble. Yamur Yüksel, quien siempre ha sido muy reservada con sus sentimientos, estaba admitiendo abiertamente que veía este reencuentro como una señal del destino. La conversación continuó y, aunque no pudimos escuchar cada palabra, sus lenguajes corporales hablaban por sí solos. Bar no podía quitarle los ojos de encima. Se notaba en su mirada una mezcla de admiración y un cariño profundo que los años no han podido borrar.
En un instante, él le tomó la mano suavemente, un gesto que duró solo unos segundos pero que valió más que 1000 palabras. Si el destino nos ha traído aquí, dijo Bar, entonces quizás deberíamos dejar de luchar contra la corriente y ver hacia dónde nos lleva este río. Yamur sonrió, esa sonrisa brillante que ilumina la pantalla, y asintió levemente. El destino tiene sus propios planes, Bar, y creo que hoy nos ha dado una pista muy clara, respondió ella. Este intercambio ha dejado a todos preguntándose qué pasará ahora. ¿Es este el comienzo de una segunda oportunidad para esta pareja que tanto amamos? Recordemos que su historia pasada fue intensa y llena de pasión, pero terminó abruptamente, dejándonos a todos con el corazón roto. Ahora, verlos juntos, hablando de destino y señales, nos llena de esperanza. No se trata solo de dos famosos encontrándose en una fiesta, se trata de dos personas que claramente tienen una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. Durante el resto de la velada, no se separaron. Se les vio compartiendo anécdotas, riendo de viejos chistes que solo ellos entendían y, en general, disfrutando de la compañía del otro como si el mundo exterior no existiera. Incluso cuando otros intentaban unirse a su conversación, ellos mantenían esa burbuja de intimidad que es imposible de fingir. Al final de la noche, cuando llegó el momento de despedirse, la despedida no fue un adiós, sino un hasta luego muy prometedor. Bar acompañó a Yamur hasta su coche. Antes de que ella subiera, él se inclinó y le dijo algo al oído que la hizo sonrojar. Según los rumores, le dijo, no dejemos que pasen otros años más. El destino no suele ser tan generoso dos veces. Yamur, con los ojos brillando, le contestó, tienes razón. Esta vez, escucharemos lo que el destino tiene que decir. Y así, amigos, terminó una noche que seguramente pasará a la historia como el momento en que el amor volvió a nacer de las cenizas. Yamur Yuxel ha dejado claro que para ella, ver a Bar Bakhtas después de tanto tiempo no es una simple coincidencia. Ella lo ha interpretado como una intervención divina, una señal de que sus caminos deben unirse nuevamente. Y Bar parece estar completamente de acuerdo. La química, las miradas, las palabras compartidas, todo apunta a que estamos ante el renacer de una gran historia de amor. Pero claro, esto nos deja con muchas preguntas y una emoción incontenible. ¿Qué piensan ustedes sobre este encuentro destinado? ¿Creen que realmente el destino los unió o fue pura suerte? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente como pareja oficial? Queridos seguidores, su opinión es lo más importante para mí. No se vayan sin dejar sus comentarios abajo. ¿Qué harían ustedes si el destino les pusiera frente a un viejo amor de esta manera? ¿Le darían una segunda oportunidad? Quiero leer todas sus teorías y sentimientos sobre Yamur y Bar. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización de esta historia que apenas comienza, y compartir este video con todos sus amigos que aman las historias de amor verdadero. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes.